Job capítulo 1, 2, 3 y 4. Señor, te damos gracias esta mañana. Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Oh Padre, aquí, Señor, cada uno en su hogar, en su casa, estamos haciendo un altar. Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti, amado Dios. En el nombre de Cristo, háblanos esta mañana, fortalece nuestra fe, Señor. Permítenos conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, hoy estamos iniciando el libro de Job. Es el primer libro de los libros llamados poéticos o de sabiduría también, ¿verdad? Gran parte de las obras de sabiduría están escritas en forma poética. Por eso son llamados o los libros de sabiduría o los libros poéticos. Estos libros pertenecen a la edad de oro de la historia hebrea, en la época de David el rey, de Salomón su hijo. Y entonces el libro de Job especialmente se le atribuye una fecha muy anterior. Por eso lo leemos enseguida de Génesis, porque Job es un libro muy antiguo. De acuerdo a la presentación, a la lectura que hace uno, pues va a darse cuenta, ¿verdad?, que la atmósfera de los tiempos que está narrando, presentando el escritor del libro, parecen ubicarse entre las tribus primitivas, dice un autor, descendientes de Abraham, a lo largo de la frontera norte de Arabia, más o menos por el tiempo de la estadía de Israel en Egipto, en aquellos 400 años de esclavitud. Más o menos se cree que en esa época se escribió el libro de Job. Sobre el autor del libro, ¿verdad? Se piensa que probablemente Moisés lo haya escrito, probablemente, ¿verdad? Se cree que Job mismo puede haber estado vivo y haber relatado su historia a Moisés personalmente, y entonces Job sería un descendiente de Abraham, ¿verdad? Un descendiente de los muchos que tuvo Abraham. Entonces este es un poema basado en un evento histórico real, por supuesto, que tiene que ver sobre el sufrimiento. ¿Cuál es el sentido, verdad, el significado del sufrimiento en la vida del hombre? El libro de Job contesta esa pregunta. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el significado de esas crisis de la vida del ser humano? La aflicción de Job duraría meses, varios meses. Y en ese tiempo, hermanos, como lo vamos a ver en el capítulo 1, ¿verdad? Y en los posteriores, la condición de vida de Job fue conocida de cerca y de muy lejos. Vinieron sus amigos de tierras lejanas porque escucharon que él estaba enfermo, muy enfermo. Entonces, vamos a ir mirando, este es un hermoso libro, hay que leerlo viendo los detalles con mucha atención. Vamos a empezar
con el capítulo 1, verso 1. Miren cómo se introduce. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Está describiendo su carácter moral, ¿verdad? Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job era un príncipe, ¿verdad? Era líder de una tribu muy grande. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, miren esto qué interesante, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, en estos primeros 5 versos, hermanos, está hablando de Job, de su vida, está aquí enfocado en el desarrollo de su existencia en la tierra. El versículo 1, como el 5, nos dan un vislumbre de su, no solo de su carácter moral, sino también de cuál era su relación con Dios. El verso 1 dice que era temeroso de Dios. Job reverenciaba, respetaba, creía en Dios. El verso 5 dice cómo Job no solo él practicaba una fe en Dios personal, sino que también en relación con sus hijos, dice que él santificaba a sus hijos, su familia, su hogar. Dice, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Fíjense, él ya creía en la necesidad de sacrificio por el pecado, ¿verdad? Y dice que ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque él pensaba, quizá habrán pecado mis hijos, ¿sí? Entonces, de esta manera, Job manifiesta cómo él tenía una fe en Dios. Él creía que el hombre tenía que expiar su pecado por medio del sacrificio. Es interesante. Pero miren, a partir del verso 6, el enfoque se mueve de esta tierra al cielo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Miren, allá en los cielos se menciona, se conoce a Job, allá en la presencia de Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Le pregunta el Señor a Satanás, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás conoce esa
esa relación que cultiva Job con Dios. Pero miren lo que está diciendo Satanás, que su servicio, su vida, su devoción es por interés. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Miren, ahora el enfoque nuevamente es en Job, en la tierra, lo que viene. Y un día, verso 13, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Los sabeos era una tribu del sur de la península arábiga, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando y viene la segunda mala noticia. Cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este segundo mensajero hablando y vino el tercero con malas noticias. Otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este tercer mensajero hablaba, vino el cuarto que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Lo que vimos en el verso 13. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó. Ya no hubo un quinto mensajero con malas noticias. Ya era suficiente. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró. Miren, hermanos, eso qué significativo. A pesar de 4 malas noticias, muy malas, Job está en la bancarrota. Job no tiene ya nada, lo ha perdido todo. Su familia, sus hijos, ya no los tiene. Pero ¿qué hace Job? Se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2. Aconteció otra vez en el cielo el enfoque que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra. Quiero que vean ustedes esto que dice aquí en el verso 2, como también en el versículo
7 del capítulo 1, la actividad de Satanás de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job cuando andas rodeando la tierra y andas por ella? ¿No te has encontrado con mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, todavía a pesar de lo que ha venido, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Fíjense ahí, hermanos, lo arruinara sin causa. Todo lo que le vino a Job no había, no había razón, no había causa, no era porque algo había hecho, para que lo arruinara sin causa. Y luego dice Satanás en respuesta al Señor, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, toca, aféctalo, enférmalo, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Miren, Dios le está dando permiso. Tócalo, está en tu mano, pero le restringe, mas guarda su vida. Guarda su vida. No puedes tocar su vida, pero él está en tu mano. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió. Miren lo que pasa en la tierra con Job. Hirió a Job con una sarna maligna. Se cree que probablemente haya sido una lepra, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces, todavía el último golpe, le dijo su mujer. Yo creo que ese sería el quinto mensajero con malas noticias, ¿verdad? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Esa es la voz de Satanás. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo. O sea, ¿todavía vas a seguir creyendo en Dios? ¿Vas a seguir teniendo fe en Dios? ¿Vas a seguir adorando a Dios? ¿Vas a seguir siendo el mismo hombre íntegro? Y Job le responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado, le dijo a su esposa. ¿Qué? Le dijo. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían venido, dice, habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Condolerse y consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Le dolía a Job, miren lo que está diciendo aquí en el verso 13. Su dolor era muy grande. Esa enfermedad duró meses, hermano. Capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día
Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega? Aún la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Miren cómo se considera Job aquí. Job se siente que Dios lo tiene en una esquina, ¿verdad? Como en el cuadrilátero, Dios lo ha encerrado, lo tiene allí detenido. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Capítulo 4. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando has llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Miren, ellos reconocen que Job era un hombre temeroso de Dios. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Job esperaba en Dios. Recapacita ahora, le dice verso 7. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Miren lo que le está sugiriendo aquí Elifaz a Job. Como yo he visto, los que harán iniquidad
y siembran injuria, la ciegan. O sea, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Algo hiciste, le dice, algo, por algo te vino esto, por algo estás cegando esto. Verso 9, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Aquí Elifaz está hablando de una experiencia con un espíritu, ¿verdad? Me sobrevino, dice, aquí en visiones nocturnas, dice un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. El verso 15, al pasar un espíritu por delante de mí, un espíritu, miren lo que está hablando Elifaz, qué tipo de experiencias ha tenido. Dice que se erizó el pelo de su cuerpo, paróse delante de mis ojos un fantasma, ¿verdad? Sinónimo aquí, fantasma de espíritu. Verso 15. Vean ustedes. Y luego dice, se paró delante de mí un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Fíjense lo que está diciendo Elifaz, que le dijo ese espíritu, y él se lo está comentando a Job, su experiencia. El verso 17, ¿será el hombre más justo que Dios? O sea, pero esas palabras se las está refiriendo a Job en esa crisis en que se encuentra. ¿Qué le está diciendo? Que Dios es justo y lo que le está pasando a Job, ¿verdad? Pues tiene una razón de ser, porque Dios es justo. El hombre no puede ser más justo que Dios. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Te crees, Job, que tú eres más limpio que Dios que te formó? No, le dice, no descartes que tú algo hiciste. Y Dios, que es justo, te está aquí, pues juzgando. Verso 18. Miren lo que dice en el verso 18. Qué interesante. He aquí, dice, le está diciendo Elifaz a Job que Dios en su siervo no confía, y luego notó necedad en sus ángeles. Esto de notó necedad en sus ángeles probablemente se refiera, ¿verdad? Tenga que ver esto con la rebelión de los ángeles en los cielos, que ni aún los ángeles son perfectos. Fíjense lo que está diciendo Elifaz, qué profundo esto, hermanos. Si le está diciendo, si el hombre, el ser humano, le está diciendo, ¿verdad? No puede ser más justo que Dios que lo hizo, el varón más limpio que el que lo formó en el verso 17. Y luego le dice, mira, dice, los ángeles, Dios ha encontrado necedad en los ángeles. Acuerdémonos de esa rebelión en los cielos. Y luego le dice en el verso 19, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Se está refiriendo al ser humano. ¿Cuánto más si en los ángeles Dios encontró pecado? ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro?
Verso 20. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ese es el mensaje de Elifaz a Job. Entonces, en síntesis, ¿qué le está diciendo Elifaz a Job? Le está hablando unas palabras muy, muy interesantes, ¿verdad? Se va a él hasta los cielos y Elifaz le dice, ni los ángeles son perfectos, Dios ha encontrado en ellos necedad, los ha encontrado necios, se han rebelado contra él. ¿Cuánto malos seres humanos? Fíjense, ustedes observen el mensaje aquí de Elifaz. Amén. Hasta aquí llegamos, hermanos. Vamos a orar esta mañana. ¿Qué nos enseña el libro de Job? ¿Cuántas cosas acontecen, nos suceden a nosotros? Y esas crisis, como en el caso de Job, aquí en la tierra no hay respuesta, porque la respuesta está en el cielo. Eso fue lo que pasó en el caso de Job. Job ni sus amigos entendieron que lo que le estaba pasando a él, las respuestas de lo que le había venido a él, por qué le había venido a él. Las respuestas a todas las preguntas estaban allá en Dios, con Dios en el cielo. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos viendo aquí en el libro, en el capítulo 1 y 2, allá en el cielo, ¿verdad? Está allí el eterno Dios. Está, hermanos, se está hablando de Job, allá en el cielo. ¿De cuántos de nosotros se hablará en el cielo? ¿Verdad? Mira, allá en San Isidro, allá en Cancún, allá en Guadalajara, allá en Tepic, allá en Culiacán, allá en California, nuestros nombres se escucharán en el cielo. ¿No has visto, no has considerado a mi siervo Job, a mi sierva, a mi siervo? ¿Se mencionará su nombre en el cielo? Qué interesante esto para reflexionar. ¿Y qué se dirá de nosotros en el cielo? Que somos fieles, íntegros, ¿verdad? Y luego más, cuando le pregunta el Señor a Satanás, ¿no has considerado, no has visto, no te has detenido a pensar por ahí en tus andadas de un siervo o una sierva que tengo en tal ciudad, en tal país? ¿Lo conoce? Claro que sí, yo conozco quién es Guillermo Mesa, quién es Raquel allá en Culiacán, quién es la hermana Esperanza El Quesábal, quién es Yolanda Aldaco, Horacio, Sandra, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Sí, cuando somos hombres, mujeres de Dios, el diablo sabe quiénes somos. Así le dijo el Señor, perdón, así le dijo Satanás al Señor. Sí, sí lo conozco, yo sé muy bien quién es. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Pedro, una vez le dijo, Simón Pedro, Satanás me ha pedido que quiere zarandearte como a trigo? Ay, Dios mío, fíjese nomás. El diablo le pidió al Señor, el diablo te trae muchas ganas, Pedro, y quiere zarandearte. Zarandearte es cuando se corta el trigo y, ¿verdad? Se zarandea, se estruja para que el trigo suelte. Y entonces eso era un mensaje que le dijo el Señor: yo he orado por ti para que tu fe no te falte. O sea, le di permiso, te vas a zarandear, pero ya he orado por ti para que en ese momento, en esa crisis de tu vida, tu fe no te falte. Amén.